El apóstol Pablo termina el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios con la siguiente instrucción. 1 Corintios 7, verso 39 y 40, dice la Escritura: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa sería, o más dichosa será, si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, la lección que vamos a considerar, hermanos, le puse por título, pues, volverse a casar. Y una cosa que nos queda muy en claro en esto que el apóstol Pablo menciona es que el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? El matrimonio es para toda la vida. Dice, la mujer casada está ligada por la ley, mientras, note usted, su marido vive. El matrimonio es una relación para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Una vez que uno se casa, uno entra en un pacto con el cónyuge y un pacto delante de Dios, y este es un pacto que no se puede romper. El matrimonio, hermanos, es indisoluble, es irrompible. A veces en este mundo, en esta sociedad, hay mil razones por las que actualmente las parejas se separan, están casados pero se divorcian, o como decimos por allá en México, se dejan, ¿verdad?, el uno del otro. Pero independientemente de los motivos, ellos, como dice aquí la Escritura, ellos están ligados en matrimonio. Están ligados. Puede que el marido tal vez se haya ido al otro lado del mundo, pero aún así sigue ligado a su mujer, y la mujer sigue ligada a su esposo. De tal manera, hermanos, que ni la distancia, ni el tiempo tampoco, ni las circunstancias, ni los problemas, ni las actitudes, ni la cárcel, ni la familia, ni los abogados, ni los gobiernos pueden romper el vínculo del matrimonio. Está ligada a su marido. Mientras él viva, está ligada a él, dice la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, nos dice que solamente hay dos razones, y lo hemos enfatizado a través de estas lecciones, que pueden hacer libre a una persona que ha sido casada. Una es la muerte del cónyuge y la otra es el divorcio, que es por causa de fornicación del cónyuge. Solamente esas dos razones. Si ninguna de estas situaciones se da, entonces una mujer estará ligada a su marido mientras él viva. Y un hombre, pues, estará ligado a su mujer mientras ella viva. Así de fácil, hermanos. No hay que buscar muchas explicaciones o buscar muchas salidas para esto. Para toda la vida estarán ligados si una de estas dos cosas que mencionamos no se da. Sin embargo, hermanos, en estas situaciones, ¿verdad?, a veces cuando está marido y mujer, deciden casarse, están juntos, ¿verdad?, para toda la vida, como es normal y como muchas veces sucede y nosotros hemos sido testigos. Por lo general, uno de los dos muere primero. Casi siempre es así. Pueden tener poco tiempo de casados o ya muchos años de casado, pero casi siempre uno de los dos muere primero. En la mayoría de los matrimonios, un cónyuge va a morir primero que el otro. Son muy raras las situaciones en las cuales los dos cónyuges mueren al mismo tiempo, marido y mujer. Tal vez un accidente o algo así, pero son muy raras las ocasiones. Casi siempre se muere uno primero. Puede ser el hombre quien se muera primero, o puede ser la mujer quien muera primero.
A veces el cónyuge muere a una edad temprana, dejando atrás a un viudo o a una viuda, pues todavía joven. En algunos casos, por respeto al difunto e impulsados por el amor y la devoción, el cónyuge sobreviviente podría imponerse a sí mismo un compromiso de ya no volverse a casar. Y a veces lo dicen estando en vida, y le dice a la esposa o le dice al esposo: mi amorcito, si tú te mueres, yo no me voy a casar. Yo así me voy a quedar. Yo no me caso. Y se impone a sí mismo, ¿verdad? Pues ese compromiso. Parece ser, hermanos, que algunos allí en Corinto pensaban de esta manera, como que si alguien enviudaba, pues ya no debía casarse otra vez, que se tenía que quedar así. El apóstol Pablo, hermanos, no tiene ninguna objeción ante tales resoluciones. Si alguien determina y dice: si yo enviudo, yo así me voy a quedar, ya no me pienso casar otra vez, pues está bien, así quédese. No está diciendo lo contrario el apóstol Pablo. El punto es que Dios no requiere hacer tales compromisos o tales votos para poder estar nosotros bien delante de Dios. Si alguien decide volver a casarse, no quiere decir que está pecando contra Dios, no. Y es lo que está aquí aclarando el apóstol Pablo. Cuando un cónyuge moría, el compañero que quedaba vivo estaba libre para casarse por segunda vez, si así lo quería. ¿Sí? No era una obligación, un mandamiento que tenía que hacerlo, pero si así lo quería, podía hacerlo, libre es. ¿Sí? Nadie, hermanos, y esto es algo importante, nadie tiene el derecho de reprocharle a una viuda o a un viudo que se vuelva a casar. Dice en Romanos 7, versículo 2, Romanos 7, 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Verso 3, así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, hermanos, nadie tiene el derecho de reprocharle a un viudo o una viuda cuando decide volver a casarse. Desde el momento en que ha enviudado, tiene ya la libertad. La mujer de unirse a otro marido o el marido de unirse a otra mujer. A veces por allí surgen inconformidades de los hijos, de los familiares, de las amistades, y critican o condenan a ese viudo o esa viuda que se vuelve a casar. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Verdad? Que Dios da esa libertad, que no hay ningún problema si se vuelve a casar. Es libre, es libre. Tienen el derecho y la bendición de volverse a casar nuevamente. No hay ningún problema, no va a afectar su relación con Dios. No. Nosotros a veces, viendo desde fuera, uno puede reprochar o recriminar que alguien se haya vuelto a casar porque quedó viudo, pero en realidad, hermanos, hasta que alguien vive esa experiencia, sabe en realidad, ¿verdad?, lo que es estar solo. Entonces, Dios da ese derecho, hermanos. Y simplemente uno tiene que respetar. Si algún viudo o viuda decide casarse nuevamente, respetar, ¿verdad?, la decisión que ha tomado. Ahora, otra cosa que podemos aprender en estas instrucciones de Pablo es que debe de casarse en el Señor. Dice otra vez el verso 39, libre es de casarse con quien quiera. Y dice, con tal que sea en el Señor. Yo creo que es muy claro, hermanos, cómo el apóstol Pablo da a las viudas la completa libertad de volverse a casar, y dice con quien quieran, pero con una limitante, y esa limitante es con tal que sea en el Señor.
Y esta frase, con tal que sea en el Señor, ha sido objeto, hermanos, de controversia, de debate. Con tal que sea en el Señor. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo escuchaba decir que con tal que sea en el Señor, y eso se predicaba desde el púlpito, significaba que podía casarse siempre y cuando fuera con un cristiano. Que eso es lo que estaba diciendo ahí el apóstol Pablo, con tal que sea en el Señor. Y que era pecado casarse con alguien que no fuera cristiano. Inclusive, hermanos, algunas veces les he comentado que se llevaban a cabo procesos de disciplina. Si algún joven, por ejemplo, estaba noviando con alguna muchacha que no era cristiana, se le disciplinaba y se le daba a escoger o tu novia o la iglesia. ¿Sí? Y si él decidía mantener su noviazgo con aquella persona, se le excomulgaba de la iglesia. Y eso, hermanos, en algunos lugares se enseña, ¿verdad?, que esta es cuestión de doctrina y que así debe de ser, que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es que aquí dice, con tal que sea en el Señor, quiere decir que debe ser con otro cristiano. Y es la explicación que siempre se da. A la fecha, hermanos, muchos, inclusive comentaristas famosos, dan esta explicación. Por ejemplo, el comentarista de William MacDonald, este señor dice que esta frase significa que ante todo la persona con quien se case ha de ser cristiana, dice él. Ha de ser cristiana. El señor William Barclay también dice respecto a esta frase, dice, es decir, debe de ser un matrimonio entre cristianos, dice él. El comentarista John MacArthur también dice, él comenta, es decir, libre para casarse solo con un creyente. Esto es cierto para todos los creyentes que se casan o que contraen nuevas nupcias. Y a veces uno va a los comentarios a ver qué dicen y va a encontrar explicaciones así como estas. Ellos son sectarios, pero esto es lo que comentan. Con tal que sea en el Señor, con tal que sea con un cristiano, dicen ellos. Particularmente, hermanos, y este es mi punto de vista, mi juicio sobre el asunto, ¿verdad? Yo siempre abogaré y seré promotor de que los cristianos se casen con otros cristianos. Y repito, es cuestión de juicio y de conveniencia. Yo creo, hermanos, que esto es mejor y que tiene muchísimos beneficios el estar casado con una persona que comparta nuestra misma fe, nuestros mismos propósitos en Cristo Jesús. Es una bendición muy grande cuando uno tiene una esposa cristiana o un marido cristiano. Es muchísimo mejor. Y a mí me encantaría, hermanos, que todos nuestros niños y todos nuestros jóvenes, y esta iglesia es bendecida porque tenemos muchos de ellos, que el día de mañana, cuando crecieran y llegara el tiempo de buscar un cónyuge, que fuera cristiano. A mí me encantaría que mi hija se casara con un cristiano y que sus hijos también con cristianos y sus hijas también lo hicieran de la misma manera. Eso para mí es el escenario ideal. Y siempre hay que animar a los muchachos a que lo hagan de esta manera. Casarse con un cristiano tiene muchas ventajas. Y yo lo he enseñado y siempre trato de enfatizarlo, recalcarlo a las personas y a los que aún no están casados. Por ejemplo, será más fácil servir a Dios y será más fácil cumplir la voluntad de Dios si nos casamos con un cristiano. Cuando no, puede que tenga muchos tropiezos para hacer la voluntad del Señor. Un cónyuge cristiano respetará la palabra de Dios. Hay principios, por ejemplo, que van dirigidos al marido, principios en el matrimonio, principios en la crianza de los hijos, principios en cuanto a la relación que debe haber entre marido y mujer, cómo debe él tratar a su esposa. Pero si él no es cristiano, pues él no va a tener el mismo respeto por la palabra de Dios. Sí, ahí dice la Biblia, pero yo no soy cristiano. Eso es para los hermanos. A veces ese es el pensamiento.
Tendrán una mejor vida moral si los dos son cristianos. Si no, si él no respeta la palabra de Dios porque no es cristiano, puede ser que él maldiga, puede ser que él ande en vicios, borracheras, etcétera. ¿Y qué puede hacer? Pues él no es cristiano. Va a batallar. Tendrán un mejor círculo social. Por lo general, muchas de sus amistades van a ser sus hermanos en Cristo, con quienes van a convivir, van a pasar más tiempo, con los que van a compartir mismos pensamientos, propósitos en cuanto a las cosas de Dios. Si los dos son cristianos, habrá más armonía en el uso del dinero. De lo contrario, puede ser que el incrédulo diga, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que dar ofrenda cada semana? Tenemos muchos gastos. No. Cosas por el estilo. Ayudar a un hermano, ayudar a alguien. No. Será más fácil criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor cuando los dos son cristianos. Si a veces, siendo los dos cristianos, hay sus desafíos con los muchachos, imagínense cuando uno de los dos no lo es. Entonces hay muchos beneficios en el hecho de casarse con un cristiano, con una cristiana. Es mejor casarse definitivamente de esta manera. Sin embargo, no porque crea y sea mi convicción de que es mejor, puedo afirmar que esto es lo que el texto está diciendo aquí, cuando Pablo dice, verdad, con tal que sea en el Señor. Una cosa es que por juicio y conveniencia yo crea que esto es lo mejor, y otra cosa es que yo diga, es que esta frase es lo que significa, o es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Como anteriormente estudiamos, hermanos, en este capítulo, los primeros 7, 8 versículos del capítulo 7, Pablo había dicho que los hermanos que estaban casados con alguien que no fuera creyente, que no le abandonara. ¿Sí? No lo abandone. ¿Por qué? Porque esto no era algo que afectaba su relación con Dios. Algunos pensaban, a lo mejor tengo que dejar a mi marido porque él no es cristiano. Y algunas mujeres también tal vez pensaban, o varones pensaban lo mismo de su mujer. Pero dice el apóstol Pablo, no lo abandone. Si el marido consiente en vivir con ella, no lo abandone. Si la mujer consiente en vivir con él, no lo abandone. No afecta esto la relación espiritual del cristiano con Dios. Incluso también dice el apóstol Pablo en el verso 16 que el cristiano puede llegar a ganar a su cónyuge que es incrédulo. Así que, hermanos, decir que una viuda debe casarse exclusivamente con un cristiano, pienso yo, está violando lo que anteriormente el mismo apóstol Pablo estaba diciendo. Es como caer en contradicción él mismo. Y alguien puede decir, bueno, pero es que estos son los que se convierten, ¿verdad? Ya estando casados, y estos se van a casar. Al final de cuentas, hermanos, es la unión, es una relación de matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Tan pecaminoso sería vivir con un incrédulo después de que uno de los dos se bautizó, como es el casarse con un incrédulo. Sería lo mismo exactamente. Entonces, no es que Pablo se esté contradiciendo aquí. Por otro lado, hermanos, si una vida, suponiendo, ¿verdad?, que fuera pecado, que aquí está diciendo Pablo, es que con tal que sea en el Señor, es con un cristiano solamente, exclusivamente, y alguien se casa con un incrédulo, pues lógicamente estaría cometiendo pecado. Y luego, ¿qué es la consecuencia? ¿Qué debe de hacer para estar bien con Dios? ¿Cuál sería la conclusión lógica de lo que esa persona tendría que hacer para arrepentirse y estar bien delante de Dios? Si el pecado fue unirse a un incrédulo, ¿cuál debe de ser la forma en que demuestre su arrepentimiento? Pues así, hermanos, como un borracho debe dejar de ser borracho y un adúltero debe dejar de ser adúltero, pues uno que se casó con un incrédulo debería de dejar esa relación, ese matrimonio, y divorciarse, separarse. ¿Y parece lógico esto? ¿Suena que así es lo correcto? ¿Verdad que no? Ya hemos dicho, hermanos, la única razón delante de Dios por la cual Él
permite el divorcio es por causa de fornicación, nada más. No hay otras razones. Apelar a este tipo de argumentos, hermanos, pues sería ir en contra de los mismos principios que hay en la palabra de Dios. No es así. Dios no quiere que los que estén casados se divorcien. Mientras ellos vivan, van a estar ligados en matrimonio. Si se casó con un incrédulo, no puede decir ya me divorcié de él y ya me desligué. No, mientras el marido vive, está ligada a su marido. Y el marido ligado a su mujer para toda la vida. Es que era incrédulo y se portaba mal y lo agarró la policía y lo metieron a la cárcel y pues ya, se acabó el matrimonio. No se acabó, está ligada a su marido. Está ligada a él todavía. Además, hermanos, si Pablo estaba enseñando que las viudas solamente podían casarse con cristianos, él da instrucciones, mandamiento en cuanto a las viudas, por ejemplo, a Timoteo. Ustedes recuerdan en la primera carta a Timoteo 5, verso 14, dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y en este capítulo el apóstol Pablo da mucha instrucción en relación a las viudas. Yo no encuentro, hermanos, que esta instrucción, ¿verdad? Si es que, como algunos comentaristas dicen, se refiere a casarse con otro cristiano. Cuando Pablo trata el tema de las viudas en otras cartas, de la misma instrucción. ¿Por qué no le dice a Timoteo que las viudas se casen, pero tiene que ser con un cristiano? ¿Por qué no dice eso? ¿Acaso está dando una instrucción acá a las viudas de Corinto y otra instrucción acá a las viudas en Éfeso donde estaba Timoteo? No es lógico, no tiene sentido. Es que la frase en el Señor, hermanos, se malinterpreta cuando se da esta explicación de que es que tiene que ser un creyente. Nada de este pasaje dice que deben de casarse, pero solo con un cristiano. Pablo dijo, hermanos, si el marido muere, libre es de casarse con quien quiera. Con quien quiera. ¿Sí? Sin embargo, si una viuda solo puede casarse con un cristiano, yo digo, ya no es libre de casarse con quien quiera. Ya no. Si el mandamiento es casarse con un cristiano, entonces la frase con quien quiera, pues sale sobrando. ¿Para qué decir con quien quiera si no es con quien quiera? Es con un cristiano. Pablo hubiera dicho, es libre de casarse en el Señor. Pero él dijo, es libre de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Son cosas diferentes. Y si a las viudas se les manda casarse con un cristiano, ¿por qué a las vírgenes no se les da la misma instrucción? Si está mal que una viuda, una mujer que se le muere su marido, se case con un incrédulo, entonces también está mal que una muchacha que nunca se ha casado se case con un incrédulo. Pero Pablo no da esa instrucción a las vírgenes, de las cuales también habla en este capítulo 7. Sencillamente, hermanos, el punto es que no era lo que Pablo en realidad estaba instruyendo cuando dice con tal que sea en el Señor. ¿Sí? Él no estaba instruyendo que sea exclusivamente con un cristiano. No es lo que él está enfatizando. Entonces, ¿cuál es el sentido más lógico de esta frase? Casarse, cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Si al explicar que es con un cristiano cae en contradicción en muchos sentidos, ¿verdad? Con el contexto mismo y con otras instrucciones que se da hacia las viudas y en cuestión de el arrepentimiento y cómo volver a estar bien con Dios, entonces, ¿qué significa esta frase? La frase, hermanos, en el Señor
Es una frase que modifica al verbo casarse. Libre es de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Modifica el verbo casarse. Esto significa que la frase no pretendía describir a la persona con quien se casaría la viuda, sino más bien la forma en la cual la viuda debía casarse. Ese es el punto, hermanos. Se refiere a la forma. ¿Sí? Y este punto es muy importante porque es la forma de entender esta frase. Esta frase se utiliza en otros textos también muy conocidos, como Efesios 6.1, es muy similar. Efesios 6.1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Estamos hablando de casarse en el Señor, pero aquí dice obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora Pablo da esta instrucción a los hijos. Yo me pregunto, ¿está diciendo Pablo que los hijos deben obedecer a sus padres solamente si estos son cristianos? Porque ahí también dice en el Señor. Entonces, si los papás no son cristianos, los hijos no deben de obedecer a sus padres. Ese es el punto que está explicando Pablo. ¿Qué instrucción está dando aquí? Bueno, no se refiere a esto. Obedecerlos en el Señor indica la forma en la cual deberían obedecerlo. Y esto es sin importar si los padres son o no son cristianos. La frase en el Señor modifica el verbo obedecer y no al sustantivo padres. Y es lo mismo, hermanos, en 1 Corintios 7:39. Allá el verbo casarse y aquí al verbo obedecer. La frase en el Señor simple y sencillamente significa de acuerdo con la voluntad del Señor. Eso es lo que podemos entender aquí. Así deben obedecer los hijos a sus padres, en todas las cosas, de acuerdo con la voluntad del Señor. Deben de estar en sujeción a los padres, a menos que haya un conflicto entre estos, los padres, y lo que Dios manda, lo que Dios pide y ordena. Si Dios da una instrucción a los hijos y los padres dan una instrucción totalmente opuesta a lo que Dios dice, entonces ellos deben de obedecer a sus padres hasta donde no interfiera con hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto. Eso es lo que significa la frase en el Señor. Casarse en el Señor, entonces, significa hacerlo dentro de lo que el Señor ha mandado y ha regulado en cuestión del matrimonio. La viuda puede volver a casarse, pero tiene que hacerlo de acuerdo con lo que el Señor ha mandado acerca del matrimonio. Ella no es libre para casarse con quien quiera ni bajo cualquier circunstancia, de acuerdo a lo que el Señor ha mandado. Por ejemplo, hace algunos años había una muchacha, a lo mejor no sé si alguna vez les he platicado esta historia de ella, pero esta joven, y se crió conmigo, con mi hermana, de mi generación un poquito menor. Ella era soltera y tuvo por ahí algunos novios. No prosperó el noviazgo que tuvo por ahí con algunos. Y ella decía que ella le pedía a Dios que le diera un marido, un buen esposo. Pues ella se enamora de un hombre casado, que tenía familia, tenía esposa, tenía hijos, y que ese hombre había dejado a su esposa para cortejarla a ella. Ella se enamora, esta muchacha cristiana se enamora de él y se casa, entre comillas, con él. Sí. Mucho se habló con ella, mucho se le amonestó. Y ella decía, pero es que es el marido que Dios me mandó. Yo le pedí a Dios un buen esposo y me lo mandó a él. ¿Cómo puedo estar mal en mi matrimonio? Dios me lo dio. Mi punto es, ¿se casó en el Señor?
Eso no es matrimonio, ni siquiera puede considerarse a los ojos de Dios como un matrimonio, porque él está ligado a su mujer, él tiene mujer, él está casado a los ojos de Dios. El punto no es, ¿verdad?, que él era incrédulo. El punto es que él estaba casado y no era libre. ¿Sí? No lo estaba haciendo en el Señor, porque Dios no autoriza, la voluntad de Dios no es que se casen con personas comprometidas, que ya están ligadas a otra persona. Hombres casados o mujeres casadas. Hoy en día, por ejemplo, algunos viven como marido y mujer sin estar casados. Y dicen, es mi pareja. Pues estamos juntos, sí, a ver si la hacemos. Pero esa es la voluntad de Dios. Esa es la clase de matrimonios que Dios quiere. Eso no es casarse en el Señor. No lo es. Otros se han unido a algún divorciado que no es libre delante de Dios, como el caso de esta muchacha que les menciono. Otros, por ejemplo, se unen varón con otro varón o una mujer con otra mujer y se casan y tienen su documento oficial de matrimonio. ¿Eso es casarse en el Señor? No. Dios ha establecido reglas para el matrimonio y casarse en el Señor es respetar esas reglas que Él ha establecido. Si una viuda decide casarse, hágalo, si así lo desea, pero en el Señor. Si un muchacho, una muchacha soltero quiere casarse, hágalo, está bien, pero hágalo en el Señor. Considere, ¿verdad?, los lineamientos, las reglas que Dios ha establecido para que ese matrimonio sea correcto a sus ojos y tenga la bendición de Dios. Ese es el punto, hermanos, aquí. Pablo lo que está diciendo es que la viuda tiene que ser guiada por la voluntad del Señor a la hora de escoger un marido. Y lo mismo es con todos los solteros. Ese es el punto en particular. Y vuelvo a repetir, hermanos, vuelvo a enfatizar lo que hice hace rato. Con esto no estamos aconsejando el matrimonio con incrédulos. Es que el hermano Israel está explicando que no es pecado, sí. No estoy diciendo que sea pecado. No estoy condenando a quien se haya casado con un incrédulo o con una incrédula. Ni estoy diciendo que el texto esté diciendo que exclusivamente tiene que ser con un cristiano si no es pecado. Estamos explicando, pero no por eso, ¿verdad?, estoy recomendando casarse con un incrédulo. Yo sé, hermanos, que en algunos lugares, por ejemplo, es muy difícil encontrar un cónyuge cristiano. Esta es una congregación regular, ¿verdad? 90, 100 miembros por ahí. Tenemos ahorita muchos jovencitos y van a crecer y tal vez aquí crecerán después. No sabemos qué vayan a escoger o qué, pero lo que sí sabemos es que es una congregación más o menos grande. En otros lugares hay congregaciones pequeñas. Y por ahí pues no hay muchachos o no hay muchachas. Y pues no hay iglesias cercanas. Y yo sé que a veces es difícil. Estamos conscientes de ello, ¿verdad? Pero si algún muchacho o muchacha llega a noviar con alguien que no es cristiano, enséñele la palabra de Dios. Predíquele el evangelio. Esfuércese todo lo posible por ganarle para Cristo. Porque hemos visto muchos casos donde le han ganado para Cristo. Y también hemos visto casos donde el incrédulo le gana y se la lleva al mundo. De las dos cosas suelen suceder. Todo depende de las convicciones del cristiano. Entonces, si ese es su caso, si dice, es que no hay jóvenes, es que no hay cristianos, no hay cristianas, no hay para dónde voltear. Pero este muchacho es buen muchacho, tiene buen corazón, es noble. Le hablo de la palabra de Dios y me escucha con atención. No es cristiano, pero decidió, ¿verdad?, darse una oportunidad con él o con ella. Enséñele, predíquele, háblele de Cristo. Y note cuál es la actitud que él o ella demuestra hacia la palabra de Dios, hacia las cosas de Dios. Si usted nota una actitud renuente, indiferente,
que incluso hasta se molesta que usted le hable de Dios o que lo invita a la iglesia. Y ha estado usted insistiendo y buscando por un lado y por otro lado y por otro lado, y ve que de plano no le interesan las cosas de Dios. ¿Sabe qué? Deje esa relación. Es lo que yo le puedo recomendar. Deje esa relación. Porque si ahorita que son novios no tiene interés en las cosas de Dios, al contrario, desprecia, ¿verdad?, lo que usted trata de enseñarle. Una vez casado va a ser más difícil. Y si esta es la actitud ahorita, que trata de agradarle como su novia o como su novio, después va a ser mucho más difícil estando casados. Sí. Mi punto es, no estamos recomendando, busque un incrédulo, corra al mundo y busque uno para que se case. No estamos recomendando eso. Lo que estoy diciendo es que si alguien lo llega a hacer, yo no puedo decir, pecó, ¿verdad? Pecó porque se casó con un incrédulo, porque no veo autoridad en la Escritura, no veo yo que la palabra de Dios esté condenando como pecado que alguien tome esa decisión en alguna circunstancia dada, como yo les digo, ¿verdad? Cuando a veces pues no hay más de dónde escoger dentro de la iglesia. Sí. Si ese novio, esa novia de plano no quiere nada con las cosas de Dios, dice un dicho por ahí, más vale solo que mal acompañado. Y es verdad en este sentido espiritual también. El verso 40 termina el apóstol Pablo diciendo, pero a mi juicio, más dichoso será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo. Sí. Él era inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Él no está diciendo, ¿verdad?, que tenía que quedarse sin casar. No es una orden, es un consejo inspirado por la situación. Ustedes recuerdan, y lo hemos explicado, se avecinaban tiempos difíciles y Pablo quería evitarles la aflicción, el sufrimiento de pasar por esos momentos de tribulación, ¿verdad?, y ver a un cónyuge sufrir. Y por eso, más que nada, no porque sea pecado, ¿sí? A su juicio, más dichoso sería que se quedara así, que no se casara, pero es libre, dice Pablo, es libre, con tal que considere la voluntad de Dios en cuanto a cómo debe ser su matrimonio. Dios ha establecido mandamientos y nosotros tenemos que tomarlos en cuenta, ¿verdad?, a la hora de elegir, de buscar con quién nos vamos a casar. Así es, hermanos, dichosos los que tenemos un cónyuge creyente con los cuales hemos compartido la vida y hemos disfrutado, los que en esta tarde están aquí reunidos con su esposa o con su esposo y los dos se levantan el día domingo por la mañana juntamente con sus hijos, con todo el deseo, todo el ánimo, el fervor de estar reunido con la iglesia para adorar a Dios y durante la semana vivir conforme a la voluntad de Dios y juntos en la armonía con el mismo propósito, ¿verdad? Vivir para Cristo. Es una bendición bien grande y debemos dar gracias a Dios si ese es nuestro caso. Y si su cónyuge no es creyente, nunca deje, nunca renuncie, nunca se canse, ¿verdad?, de animarle y de enseñarle y de ser un buen ejemplo para él o para ella. Y no pierda la paciencia y siga pidiendo en oración a Dios por su vida, por su corazón, para que Dios toque a través de su palabra sus pensamientos, sus intenciones y pueda convertirse a Cristo Jesús. No es imposible, definitivamente que no. A veces hay personas más duras que otras, más renuentes que otras, pero si ya está en una situación así, siga adelante y trate de ganarle para Cristo. Vamos a dejarle aquí, hermanos, a la lección de esta tarde. Está en pantalla el plan de salvación. Después del himno haremos la invitación por si hay alguien que quiera ser bautizado en esta tarde y recibir perdón de pecados.